La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que nos ven y escuchan en Colombia y en cualquier parte del mundo. Quien les habla, Fabio Abel Sepúlveda Betancourt, con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo, la coordinación de Fabio Becerra Ruiz y la producción de Luis Daza. Le damos la bienvenida a un programa más de Primer Plano de su emisora La Voz del Derecho. Hoy tenemos un tema muy coyuntural, de mucha importancia, que tiene que ver con los problemas que se presentan en las copropiedades con vecinos incómodos, o sea, cómo tratar estos temas desde el punto de vista jurídico y qué herramientas tienen los administradores para tratar estos temas. Por ello tenemos invitada a la doctora Erika Liliana Cubillos Cadena. Ella es abogada especializada en derecho urbano, tiene varios estudios en legislación, construcción, dimensión jurídica urbana, en planes de desarrollo de ordenamiento territorial, tiene un máster en avalúos urbanos, es evaluadora con registro de la RAA, conciliadora en derecho, es docente de la Universidad Católica y también ha sido docente en el curso que dicta la Lonja de Propiedad Raíz de Evaluadores y Constructores de Colombia. Es asesora del Gobierno Nacional en temas legislativos inmobiliarios y por eso la hemos invitado, porque es la persona más calificada que tiene toda la experiencia y el conocimiento para contarnos, para dialogar sobre este tema. Doctora Erika Liliana, bienvenida a este programa. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy para aprender y entender un poco más sobre estos temas actuales, inmobiliarios, y que a todos de alguna u otra manera nos tocan porque vienen relacionados con la convivencia, con nuestros vecinos. Hoy en día se establece que por encima del 70% de la población a nivel nacional habita bajo el régimen de propiedad horizontal, y qué tan bueno e interesante es que podamos entender, manejar, comprender todos estos temas que no solamente le atañan a los órganos administrativos de la propiedad horizontal, sino a todo su entorno como tal, y específicamente a quienes vivimos en edificios, conjuntos residenciales que están sometidos bajo este régimen inmobiliario especial. Usted acaba de dar una cifra bien importante que no la conocía, y es que ese 70% es bastante grande de personas que de alguna forma viven en alguna copropiedad, y de pronto las personas quieren vivir en su casa en paz, tranquilos, es de pronto lo que han conseguido con tanto esfuerzo, o ya sea como arrendatarios, pero todo el mundo quiere estar tranquilo en su casa. Pero vemos que en las copropiedades se presentan muchos inconvenientes de tipo administrativo y que tienen que ver con la convivencia, con vecinos ruidosos, vecinos que les gusta mucho la rumbita o que son problemáticos por todo. Entonces, doctora, cuéntenos desde el punto de vista legal y administrativo, ¿con qué herramientas cuentan los administradores y los mismos vecinos para enfrentar este tipo de situaciones? Bueno, jurídicamente tenemos unas herramientas muy importantes. Partimos desde una base general
que es la contextualización que debemos hacer en lo relacionado a la solución de estos conflictos que se viven entre copropietarios, entre vecinos y obviamente los órganos de administración, y todo lo relacionado a la solución de estos conflictos y el debido proceso que se debe desarrollar o se debe llevar a cabo para poder lograr llegar a una sana convivencia. En primer lugar, pues partimos desde esta parte general, que es la Ley 675 del 2001, que es la que nos habla sobre todo el régimen de propiedad horizontal, y desde los principios orientadores de esta ley, en su artículo 2, pues nos lleva directamente a todo lo relacionado con el respeto a la dignidad humana. Se habla sobre la convivencia pacífica y solidaridad social que debe existir entre la comunidad, y también menciona ese debido proceso que deben llevar a cabo las copropiedades en los regímenes sancionatorios que puedan tener y que estén vinculados con el tema de la sana convivencia entre la comunidad. Es decir, que se debe atender un debido proceso para que cada una de las partes que están involucradas en un conflicto directamente pues puedan llevar a cabo una solución de la mejor manera posible. Entonces, partiendo como desde esta parte, digámoslo así, como general, nos iríamos ya a una parte específica que también se menciona dentro de estos principios orientadores, y específicamente cuando hablamos del numeral 2 de este artículo 2 de la Ley 675, que menciona que los reglamentos de propiedad horizontal, los reglamentos internos, los manuales de convivencia, pues deben respetar y deben siempre vincular la sana convivencia entre los copropietarios, tenedores, arrendatarios y quienes habitan bajo este régimen de propiedad horizontal. Doctora Erika, una interrupción ahí, discúlpeme. Hagámosle claridad a las personas que pronto no tienen la formación jurídica sobre cuáles son los órganos de administración que usted comentaba al comienzo. Hagamos una presentación para el público en general de cómo están conformados. Bueno, muy bien. Se entienden como órganos de administración, pues todo el conjunto que hace parte dentro de este hábitat de régimen de propiedad horizontal. Lo vamos a mencionar en su orden jerárquico, como lo menciona la Ley 675. En primer lugar está la Asamblea General de Copropietarios, es decir, todos quienes son propietarios de estas unidades privadas y que de una u otra manera tienen una participación sobre unas zonas comunales, sobre unas zonas que pertenecen a todos estos propietarios de estas unidades privadas. Ellos en el órgano administrativo se conforman a través de una asamblea general de propietarios. Luego viene el Consejo de Administración. El Consejo de Administración son los delegados que van a representar a estos asambleístas en las diferentes decisiones que se toman dentro de estas asambleas, dentro de las reuniones relacionadas con la copropiedad, con la propiedad horizontal, y viene el administrador de propiedad horizontal, que es el representante legal de esta propiedad horizontal, de esta persona jurídica. Dentro de estos órganos de administración y a nivel interno también se crean diferentes comités o se establecen diferentes órganos adicionales para buscar también la solución a los conflictos que se puedan presentar, para que las comunidades sean más organizadas, como son, por ejemplo, los comités de convivencia, comités de seguridad, entre otros tipos de comités que a nivel interno se crean dentro de las copropiedades. Ese comité de convivencia sí es operativo en todas las copropiedades y digamos es como la primera instancia que tiene que conocer de los problemas al interior de la copropiedad. Claro que sí, esos comités de convivencia son potestativos, la ley no los trae como obligatorios. Sí es muy importante que existan dentro de las comunidades porque en debido proceso, atendiendo el debido proceso a la solución de conflictos y dentro de los estatutos internos que pueda tener una copropiedad, efectivamente estos comités serían la primera instancia para poder solucionar cualquier conflicto de convivencia que se suscite dentro de estas copropiedades.
comunidades. Normalmente, y hablando sobre temas específicos de conflictos en propiedad horizontal, estadísticamente se han relacionado unos en su orden también jerárquico, que son los que traen un común denominador en las comunidades. El primero de ellos, estamos hablando de todo lo que está relacionado con la tenencia de mascotas. Realmente, y sobre un estadístico del 30%, esta tenencia de mascotas genera un conflicto entre vecinos, entre copropietarios, ya sea porque los dueños de estas mascotas no atienden a lo establecido ya en los reglamentos, en la ley general sobre qué animales, qué mascotas se permiten tener dentro de la copropiedad, cuáles son los cuidados específicos que nos trae, por ejemplo, el Código de Policía sobre esta tenencia de mascotas. Entonces, al no acatar directamente todo lo relacionado sobre la tenencia de mascotas, pues directamente nos estamos viendo inmersos en unos temas y en unos conflictos entre vecinos que traen un porcentaje demasiado alto. Estamos diciendo que la mayoría de conflictos en propiedad horizontal vienen suscitados de esta tenencia de mascotas. En segundo lugar, también tenemos el exceso de ruidos, que tú lo comentaste al comienzo de la presentación de esta entrevista, y este exceso de ruido se viene establecido sobre un 20% de los que habitan en el régimen de propiedad horizontal, porque el vecino excede los niveles de ruido y afecta la sana convivencia ya directamente entre quienes están en algunos horarios especiales descansando o están realizando algún tipo de actividad. Este tipo de conflictos también se dispara muchísimo ahorita en esta época de estado de emergencia, donde pues efectivamente estamos todos en cuarentena, en nuestros apartamentos, en nuestras casas, y aprovechamos como estos espacios para generar de pronto algunas remodelaciones, obras dentro de nuestra vivienda, de pronto alguna integración con miembros de familia, donde no respetamos los decibeles requeridos para no incomodar a nuestros vecinos. Viene en un tercer lugar todos los conflictos que están relacionados con los deudores morosos, es decir, aquellos propietarios, tenedores o arrendatarios donde la obligación que tienen de pagar sus expensas comunes no las cumplen y por ende se sobreentiende o se creen con el derecho de no atender las demás disposiciones del reglamento de propiedad horizontal. La falta de respeto entre los copropietarios también es uno de los conflictos más arduos que se vieron en este estado de emergencia, donde definitivamente pues se llega a un punto de intolerancia, y es lo que más vimos en los noticieros, cómo se agreden entre vecinos, cómo agreden también a los celadores, a todos los que nos apoyan en la propiedad horizontal. Se vieron también abusos y maltratos hacia los administradores de propiedad horizontal por esta misma falta de tolerancia. Y en un último lugar se clasifica el mal uso de las zonas comunes, que está establecido más o menos sobre un 5% de los conflictos comunes que se suscitan bajo quienes habitamos en este régimen de propiedad horizontal. Muy buena esa enunciación que usted hace de esa clasificación de los diferentes problemas que se presentan al nosotros convivir. Es bien importante el primer punto, lo que tiene que ver con la tenencia de mascotas. Pues ya hoy en día, digamos que hay un auge grandísimo de las personas por tener las mascotas, pero las personas o los dueños de las mascotas no entienden lo que dice la ley al respecto de cuáles son los requerimientos mínimos para un tipo de mascota. Digamos, en el caso de los perros, que es el que más abunda, pues que hay ciertas razas y ciertas estaturas de animales que no son permitidos en un apartamento, por ejemplo, en una copropiedad que sea un apartamento pequeño. ¿Cómo trabajar ese problema con ese copropietario que tiene ese problema con las mascotas?
Sí, muy buena tu pregunta. Sí, definitivamente la mascota pues se convirtió en un miembro más de la familia y esto también obedece al libre desarrollo de la personalidad y a derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución Nacional y por ende no se deben vulnerar estos derechos. No está permitido prohibir dentro de la propiedad horizontal la tenencia de mascotas, más sin embargo pues sí, quien tenga una mascota pues se debe acatar a las disposiciones y a los reglamentos tanto internos de la copropiedad como también los establecidos por el gobierno nacional. Acá es muy importante que dentro del marco jurídico nos podamos ubicar en la ley 1333 del 2009, que es la que nos hace referencia hacia todo el proceso sancionatorio ambiental en el país y es la que clasifica a los animales silvestres, a los animales que se consideran y que están protegidos dentro de la fauna a nivel nacional y se clasifica también cuáles son esos animales domésticos que nosotros podemos tener dentro de nuestro apartamento o dentro de nuestra casa. Esto es importante porque sí hay un malentendido a nivel normativo sobre qué tipo de animales nosotros o se nos es permitido tener dentro de nuestra vivienda o donde habitamos. Y pues se toma un poco o se ha visto también el abuso a este derecho que se tiene y sobre estas restricciones y donde vemos que inclusive pues hay muchas personas que tienen animales que hacen parte de la fauna, que son animales silvestres, que no son considerados ni permitidos por ley, de acuerdo a esta ley que les acabo de mencionar, como mascotas en una casa o en una habitación. Aquí estamos mencionando animales como por ejemplo los loros, que en muchos vecinos o encontramos vecinos que tienen de pronto un loro, las guacamayas, las tortugas, están también, por ejemplo, hay otro tipo de animales como son los cerdos, hoy en día, y personalmente lo he vivido, he visto personas que habitan en un edificio y que tienen cerdos como mascotas, y acá nos tenemos es que regir sobre esta ley, porque específicamente nos dice cuáles sí nosotros podemos tener y cuáles son permitidos. Entonces acá hablamos de los perros, los gatos, se menciona también que los gatos, los pavos, los conejos y los canarios son animales que nosotros podemos tener dentro de un inmueble habitacional. En paralelo también hablamos del Código Nacional de Policía, que también trae como algunas restricciones, algunas especificaciones sobre el manejo que debemos tener con esos animales que sí son permitidos. En relación con los perros, y como tú lo mencionabas, pues sí se considera efectivamente que existen unas razas que vienen clasificadas como altamente peligrosas. Estas razas efectivamente pues no son prohibidas tenerlas, pero sus dueños sí deben cumplir con unos requisitos normativos que trae la ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Policía, y que como es por ejemplo pagar una póliza de daños a terceros al tener este tipo de animales de esta raza, específicamente de perros, tenerlos registrados ante un registro especial que existe dentro de estos animales y obviamente pues ya lo que nos menciona el Código de Policía, como es tener con ellos lo relacionado con el bozal, pasearlos con correa y ya las especificaciones que nos traigan los reglamentos internos en propiedad horizontal. Este punto es muy importante, doctor, porque cada comunidad cuando recibe sus unidades privadas y sus zonas comunes por parte del constructor, ellos entregan un reglamento de propiedad horizontal. Normalmente ellos hacen es un reglamento generalizado. ¿Cuál es la recomendación? Que dentro de cada copropiedad generen sus manuales de convivencia, sus reglamentos internos, que vaya desde la parte específica a las necesidades propias de cada comunidad y obviamente pretendan mitigar un poco, perturbar la tranquilidad de la comunidad, mitigar, alterar la sana convivencia, pues por no atender algunas normas y legislaciones generales específicas sobre la materia. Entonces, muchos propietarios alegan tener algún tipo de mascota no permitida, pues por el desconocimiento de la ley, pero como todos sabemos, el desconocimiento de la ley no nos exonera de responsabilidad.
Bueno, afortunadamente no está permitido tener cocodrilos dentro de la ley que establece. Muy bien, doctor, sí, por suerte. Con un vecino que tenga un cocodrilo en la casa. Bueno, pasando al segundo tema, ¿qué hacer con los vecinos rumberos, los que les gusta mucho la guachafita o generar ruido y que incomoda normalmente a los otros copropietarios? Bueno, ese es un punto que también toca el Código Nacional de Policía, es decir, existen unas conductas que vienen relacionadas con la propiedad horizontal y que pueden ser sancionadas por la policía. Acá es importante que tengamos en cuenta que estas acciones las puede impulsar no solamente el administrador de propiedad horizontal, sino también el vecino que considere que se le está perturbando a su tranquilidad o que se está alterando con alguna acción u omisión que genere algún copropietario a su tranquilidad. Entonces, aquí hablamos específicamente de perturbar esa convivencia. El Código Nacional de Policía lo menciona mediante el consumo de bebidas embriagantes, sustancias ilegales, las psicotópicas, todo lo relacionado también con los altos decibeles de música. Estamos llamados nosotros, en caso de que se atienda o no se lleve a cabo un debido proceso para el requerimiento a este propietario, agotándolo en debida forma, efectivamente acudir a la policía como apoyo ya directamente para que ellos adopten una posición totalmente conciliatoria en primera instancia como vía la solución de conflictos entre los particulares que se ven afectados por este tipo de situaciones y obviamente pues buscar mitigar este tipo de acciones dentro de la copropiedad. Acá es importante, doctor, que dentro de cada comunidad tengan, ya sea dentro de su reglamento de propiedad horizontal o ya sea dentro de su reglamento interno, cómo va a ser el debido proceso para este tipo de sanciones que se le van a colocar a estos propietarios que infringen en esas normas que efectivamente pues se establecen a nivel normativo o a nivel interno dentro de la copropiedad. Esto hace parte obviamente también del debido proceso y es importante que antes de entrar a sancionar a un copropietario por alguna de estas faltas, pues efectivamente el reglamento de propiedad horizontal lo mencione y diga cuál es el debido proceso. Entonces, si es por un tema de convivencia, en primer lugar, entonces se citará al comité de convivencia, se le hará una notificación por escrito, si ya la conducta es reiterada, entonces se le pasará un segundo comunicado, ya una tercera, entonces se tomarán acciones ya más concretas, se irán a pagar alguna multa, alguna sanción específica para evitar que siga incurriendo en esta falta el propietario que no es juicioso con sus reglamentos y ya pues obviamente la última ratio será el apoyo de la Policía Nacional, pero pues efectivamente todo debe cumplir su debido proceso. Sí, hay una parte bien importante y de pronto difícil de manejar y vayamos al caso específico, los consumidores de marihuana. Ya sabemos que está permitido su consumo de forma saludable para beneficios de la salud, está permitida la dosis y pues la gente normalmente cuando está en su casa, pues esta es mi propiedad, yo acá puedo fumar lo que quiera, pero no se dan cuenta de que el olor que emana un cigarrillo de estos, pues indudablemente casi que invade toda la copropiedad, invade la esfera de privacidad y de intimidad que tienen que tener los otros copropietarios. Y el manejo a través del reglamento de la copropiedad, pues que normalmente se maneja eso, pero viene la protección constitucional que es norma superior. Y allí un poco la policía también no entra a actuar porque está dentro del derecho que puede hacer, que tiene la persona para consumir ese alucinógeno. Entonces, ¿cuál sería realmente el tratamiento que se puede hacer si la gente agota todo ese procedimiento que usted ha establecido y realmente lograr que ese vecino, cuando tenga su consumo, no afecte a los demás copropietarios?
Sí, efectivamente, pues aquí lo importante y lo que podemos rescatar de este código de policía es que realmente llega con unas imposiciones que son fuertes. Es decir, en la imposición relacionadas con las multas. En cuanto a este tema específico, pues siempre la recomendación es acercarnos hacia los medios alternativos a la solución de conflictos a través de una conciliación donde no se vean vulnerados los derechos ni la sana convivencia entre particulares. Entonces, si bien es cierto, en Colombia está legalizado o autorizado, digámoslo así, como unos consumos mínimos en relación a este tipo de sustancias que son psicotrópicas, que generan como otro tipo de reacción a cada una de las personas y que esto está afectando a algún vecino, ya sea porque desde el balcón se transmiten los olores. Para todos los casos, siempre citar al comité de convivencia en primera instancia para que ellos traten de mediar y solucionar el conflicto sin entrar a vulnerar efectivamente pues ya los derechos de las personas. Y obviamente el interés general, que es el que debe versar, y en propiedad horizontal pues debe ser la primicia mayor sobre los particulares. Usted nos comentaba que estos casos normalmente los conocen las inspecciones de policía. En el caso de Bogotá vemos que estos procesos que supuestamente deben de ser como muy rápidos, muy expeditos, hay veces se están demorando 2, 3 años y hasta más para dar solución a un problema de convivencia. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto? Bueno, pues aquí específicamente estamos llamados efectivamente y sin duda alguna a mediar de la mejor manera posible todo lo que viene relacionado con estos conflictos que nos afectan de alguna u otra manera, la convivencia y sobre todo el buen ejemplo a los menores de edad. Aquí lo que tenemos que entrar a revisar es dentro de los derechos fundamentales que prima más cuando se presenten este tipo de situaciones específicas y cuando nosotros vemos que son reiterativas y que de pronto el propietario o el residente de un bien inmueble no acata, digámoslo así, estos llamados de atención que nosotros le hacemos porque se está viendo afectada la convivencia o la tranquilidad de algún propietario, pues efectivamente ya podríamos acudir a unas instancias superiores para evitar que esta conducta sea reiterativa. Sería el caso más grave dentro de una copropiedad, que a un llamado de atención nuevamente la persona lo vuelva a cometer, lo vuelva a desarrollar y así sea reiterativo sin respetar ni las normas internas de la copropiedad ni la normativa a nivel general. Entonces ya obviamente esto se someterá a decisiones internas por parte del comité de convivencia, por parte de los miembros de consejo de administración junto con la administración para que tomen las mejores decisiones y sean denunciadas estas conductas que de una u otra manera ya pasan a ser conductas ilegales. Bueno, doctora, pasemos al tema que es bien coyuntural y ya un poco por el tiempo, lo que usted me comentaba de el uso de las zonas comunes y el manejo que se tiene que dar por parte del administrador y bueno, de todos los copropietarios. Sí, muy bien. En el tema de las zonas comunes es importante pues que todos tengamos en cuenta que el mal uso está en un porcentaje muy bajo en todo lo relacionado con los conflictos que se suscitan en propiedad horizontal y cuando hablamos de los vecinos incómodos, de los copropietarios difíciles, pues definitivamente son aquellas personas que no respetan el uso destinado para determinadas zonas comunes. Esto también lo debe establecer en el reglamento de propiedad horizontal de manera clara y el constructor también en el momento en que hace la entrega definitiva de la propiedad horizontal se debe establecer cuál es el uso definido en determinadas zonas comunes. Entonces, por ejemplo, el área social o los parques infantiles, pues su uso y su reglamento interno debe establecer que es para las personas, como bien lo llama, su uso para las personas menores de edad, para su uso y disfrute. Mal estaría que los adolescentes
adolescentes o que unos adultos que utilizaran estas zonas para otro tipo de actividades diferentes a las que urbanísticamente también y dentro del reglamento de propiedad horizontal se les ha destinado este uso. Entonces acá es también muy importante que dentro de los reglamentos de propiedad horizontal se traigan las especificaciones y los reglamentos, primero de cuál es el uso que el constructor le ha designado a estas zonas comunes. Por ejemplo, un salón comunal pues se establece que es para eventos sociales dentro de la copropiedad, pero que sí a nivel interno nosotros tenemos muy bien estipulado nuestra reglamentación de cuáles son los horarios permitidos, específicamente qué tipo de actividades sociales se van a generar dentro de esa área social, cuáles son las restricciones de uso, pues va a ser más fácil que la comunidad los conozca y los acate en debida forma y no soliciten el alquiler o el uso de ese salón comunal para realizar otro tipo de actividades que no están permitidas, inclusive por el uso del suelo, por lo que esté autorizado en licencia y en reglamento de propiedad horizontal. Doctora Erika, han sido comentarios muy importantes que estoy seguro que le van a servir a toda nuestra audiencia. Esta información que usted nos ha compartido el día de hoy. Para cerrar esta charla, ¿cuáles serían las recomendaciones o los tips sobre los cuales se pueden trabajar los administradores para lograr una armoniosa convivencia entre todos los copropietarios? Bueno, ahorita pues vienen muchas recomendaciones especiales en propiedad horizontal, en específico con el administrador de propiedad horizontal y con la actual reforma de la ley 675. Actualmente está cursando en el Congreso un proyecto de ley que pretende reformar la ley 675, que es el régimen de propiedad horizontal y que trae de manera especial la autorregulación para el administrador de propiedad horizontal. No solamente se está exigiendo una idoneidad desde la parte de conocimientos jurídicos, normativos, para poder fortalecer su gestión administrativa, sino también ya se vienen o se ha venido desde hace más o menos unos 4 años en la propiedad horizontal una ola de exigencias de normas de conocimientos y aplicación, no solamente de normas legales, sino también de normas técnicas que ayudan mucho a administrar las copropiedades, establecer procesos internos que le permiten a las administraciones dar un muy buen manejo. Están también las normas de competencia laboral para el administrador de propiedad horizontal, creadas en Colombia por el SENA, son las que establecen los programas académicos, pero también las que permiten evaluar la idoneidad del administrador de propiedad horizontal, que el administrador, conociendo cada una de estas normas, tanto las jurídicas, las técnicas, como las laborales, logra generar e implementarlas de manera adecuada dentro de su copropiedad, hacen que sin duda alguna se mitiguen todo este tipo de acciones de estos copropietarios difíciles, de estos vecinos incómodos, para que a través de unos debidos procesos y también con la implementación de, por ejemplo, de un muy buen servicio y atención al cliente, donde el copropietario que se ve afectado pues puede a través de un proceso de PQRs notificar a la administración, el poder establecer unas acciones de mejora frente a situaciones y problemáticas que se presenten en la copropiedad horizontal. Es decir, que la invitación es a que no solamente estemos basados y nos apoyemos sobre la normatividad jurídica, que obviamente es la base de todo, es demasiado importante. Sí, los administradores de propiedad horizontal, que nosotros llamamos dentro del gremio el administrador de la nueva era, tiene que ir ligado con el conocimiento y la aplicación de otro tipo de normas, como son las de competencias laborales y obviamente también las normas técnicas que nos permiten a nosotros mitigar todas estas situaciones que se viven en las comunidades. Muchas gracias, doctora, por sus aportes. Los invitamos a que escuchen nuestros audios en Spotify, en podcast, en nuestra página web www.lavozdelderecho.com. Nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, emisora La Voz del Derecho, en Twitter, @La Voz del Derecho, en YouTube, La Voz del Derecho 1. A la doctora Erika Liliana Cubillos, muchas gracias por su generosidad al compartir sus conocimientos en este programa.
Bueno, muchísimas gracias a la Voz del Derecho, a ti, doctor Fabio Sepúlveda, por esta invitación tan especial. Recuerden que quienes vivimos y habitamos bajo el régimen de propiedad horizontal, somos como el despliegue a todos los órganos y a toda la organización estatal a nivel nacional, es decir, que como estemos nosotros organizados en nuestras comunidades, asimismo se despliegan las actividades a nivel local, municipal y obviamente a nivel nacional. De nosotros depende dejar este legado a la comunidad, hacer patria desde nuestro escenario, ya seamos propietarios, vecinos, administradores de propiedad horizontal, participemos como miembros de consejo, estamos llamados a desarrollar esta actividad de una manera muy responsable, porque a partir de estas comunidades que habitan bajo el régimen de propiedad horizontal, se desarrolla un mundo completo que viene relacionado con todo el sector inmobiliario y obviamente con la sana convivencia entre las personas. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.